Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 5 de Big Dragon se dan su primer beso verdadero basados en el libro. Dragon se acercó, llevó una de sus manos y sujetó el rostro de Vic y besó la parte superior de la boca de Vic. Solo fue un beso suave en los labios, como si aplastaran los labios a un niño malcriado. Luego le soltó el rostro. Ambas mejillas de Vic inmediatamente se sonrojaron y su pecho palpitaba fuertemente. A pesar de que ya habían intercambiado lenguas, se habían perforado la garganta, se habían mordido en los labios hasta sangrar muchas veces, bueno, durante las relaciones. Dragon siempre decía que nada de eso importaba, entonces Vic también trataba de pensar igual. Esta era la primera vez que los dos se besaron, sin tener relaciones de por medio. Vic acaba de abrir la boca, la yema de los dedos separan las comisuras de su boca. Vic, antes de salir de un auto deportivo, su expresión no mostraba desdén el uno por el otro. Esto fue algo extraño, diferente, pero totalmente conmovedor. Estaba tan sorprendido que no pudo reaccionar, solo se quedó sin hacer nada. ¿Por qué no me besas? ¿No son especiales?, preguntó Vic, cuando pudo reaccionar. Dije que besarte no es especial, pero eres magnífico, replicó Dragon, reformulando sus palabras. Sacando su lengua larguirucha, luego extendió la mano para cerrar la puerta e inmediatamente salió del frente de la casa de Vic. Las palabras de Dragon ya se habían agotado por completo, pero Vic continuaba sonrojado. Luego corrió apresuradamente a la casa sin hablar con nadie. A la mañana siguiente, las amas de casa que trabajaban en la cocina se sorprendieron cuando vieron a Kumjai cortar el pan con diligencia. También tartareaba de buen humor. ¿Realmente es Kumjai? Kumjai es vago y no le gusta ensuciarse las manos, así que cada gran comida es algo especial para él. Tenga cuidado con el cuchillo, Kumjai. Ya veo. Vic le respondió a la sirvienta que se levantó hacia él, pero Vic cortó las orillas del pan a la perfección, tomó la mantequilla y la untó antes de colocar el pan en la estufa. El primer bocadillo elaborado tenía la intención de entregarlo a Dragon para llamar su atención hoy. Vic hoy se había despertado a las 7 de la mañana, se metió a ducharse y cepillarse los dientes y luego se vistió meticulosamente con el uniforme de estudiante universitario, verificando cada detalle frente al gran espejo de su habitación. Vic volvió a su armario en busca de perfume a rociar. Observa la alineación de botellas, voltea las botellas para elegir y volver a elegir cuál usar hoy. Espera, ¿qué está ocurriendo? Es solo ir juntos a la universidad y eso es todo. Se lavó las manos con un rostro feliz. Cuando miró su reloj de pulsera, decía que era más de las 8, así que metió todos los bocadillos en una bolsa y salió a sentarse en el pasillo cerca de la puerta principal. Borón, vestido con un traje y cargando una bolsa de trabajo, acompañado por una secretaria que lo seguía por la escalera de caracol. Cuando vio el rostro ansioso de su hijo, sentado en la entrada, no pudo evitar saludarlo. Sentado y sonriendo ansioso, tan temprano en la mañana, si no has ido a la universidad a tiempo ni una vez. Estoy esperando a que alguien venga a recogerme, padre. Puedes irte a trabajar ahora, dijo Vic, moviendo la mano suavemente para evadir a su padre. ¿Quién te va a recoger? ¿Tu novia? Vic escuchó eso y estaba avergonzado, pero su boca todavía lo negaba obstinadamente, diciendo, no, en absoluto. Bueno, alguien dijo que Kumjai fue a la cocina a hacer sándwiches temprano por la mañana. ¿Tú no hiciste a tu novia?